La granja más grande estaba en San Marcos. Movía 7 millones de soles en cuentas en 3 años, donde otros 60 investigadores le depositaban plata ¿Se para sabe publicar. principalmente qué facultad? Educación. Educación. 7 Qué millones bestia, de qué soles bestia. movían para pagar una cuenta y que curiosamente esa persona que estaba en la cuenta siempre aparecía como coautor de esas investigaciones. Nos está acompañando otro invitado de lujo, Percy Maita Cristán. Nos acompaña esta mañana porque les habíamos anunciado que vamos a hablar sobre todo lo que es referente al tema educativo, nuevas universidades en el Congreso, el ranking de SUNEDU, y de un momento a otro todas las universidades empezaron a sacar publicidades que estamos ya en el top 5, que estamos en el Claro, top 10, yo soy lo de máximo. todo, soy lo máximo. De un momento a otro ya ha sorprendido este ranking, así que vamos a hablar con una de las personas que más sabe de investigaciones en el Perú. Así que Percy, bienvenido al programa Mosquitos y Pirañas. Qué gusto tenerte acá. Percy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenos días con todos. Lo hemos estado buscando desde hace tiempo, pero para viajar. Sí, claro, muy ocupado el hombre, muy ocupado. Está bien, está bien. A ver, lo primero y arrancar para darle contexto a la gente que nos está viendo. En el Congreso, nuestros representantes de la patria dijeron que no, que hay necesidad en el Perú de crear más universidades, sacaron 22. Este tema te demuestra que sí es lo que necesita ahorita el estudiante en el Perú, o lo que han hecho simplemente es populismo para arrancar y creer que se necesitan más universidades. ¿Se necesita mayor oferta académica? Sí, pero no necesariamente crear nuevas universidades, que es lo diferente. Por ejemplo, si comparamos la cantidad de estudiantes que hay en universidades públicas en el Perú, es la suma de 3 universidades privadas, y hasta menos. Sí. Y si hacemos un comparando, la universidad más grande en Perú, pública, que es San Marcos, no llega ni a 40.000 estudiantes. Y tú tienes Buenos Aires, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 300.000. Wow. Entonces, la idea no es crear universidades chiquitas, que lo que van a crear más bien son puestos para estos congresistas después, porque lo que estamos creando ahorita con 35 universidades públicas nuevas es un montón de nuevas autoridades, pero no necesariamente buenos espacios de educación para los estudiantes. Si tú quieres llevar educación a más provincias, crea filiales de San Marcos, crea filiales de la Agraria, Claro. crea filiales de la UNI, porque las universidades son más grandes y tienen la capacidad de competir mejor. Por ejemplo, ¿qué hicieron en Francia? En Francia habían universidades especializadas en cada ciudad y las agruparon todos en una sola de cada provincia o región. ¿Por qué? Porque si eran muy chiquitas no podían competir internacionalmente. Y Ese nuevo ranking ha sido sumamente polémico. De hecho, nos llegó una pregunta que la guardé de nuestro amigo el buen librero. ¿Cuántas de esas universidades producen realmente investigación? ¿La calidad educativa se mide por inserción laboral o por cantidad de población estudiantil? a ver, hay varios puntos aquí con este nuevo ranking Ahí está el SUNEDU. ranking, lo estamos viendo. Lo Ese es pri- el universidades privadas. Sí, lo primero es que esta es la 4ª versión del ranking SUNEDU. El ranking SUNEDU sale porque en la ley universitaria se le incluye a SUNEDU sacar una evaluación, un informe bienal, y dentro de este informe bienal un ranking de universidades, basados en publicaciones científicas y otros indicadores. Ojo con eso, basado en publicaciones científicas. Y otros indicadores. Ese es el valor. Exacto. Entonces, O sea, el tema de investigaciones científicas aquí es clave. y en todos los rankings de universidades del mundo. No hay ranking de universidad en el mundo que no incluya la investigación como un criterio de ingreso o un buen porcentaje del puntaje. Ya, ¿y Claro. qué implica este término de investigaciones científicas para la elaboración del ranking? Lo primero es que cuando tú investigas, y la universidad, una de sus principales funciones es generar conocimiento que debería ayudar a cambiar tu entorno, no es solamente lo que uno dice que haga o una tesis, sino estos trabajos tienen que publicarse en revistas de alto nivel, que están en ciertas bases de datos, y en esas bases de datos es donde se evalúa la calidad de la investigación. Entonces no es cualquier cosa. Y lo que ha pasado en Perú es O sea, que... perdóname que te interrumpa. La universidad produce una investigación Sí. y llegar a estas revistas es como que llegar al top. Dentro, Algo así. O es el fin de la investigación. Igual también que se incluye implique. todo un lobby. Es un ¿no? medio en Y realidad, todo. o sea, Exacto. A mí para de verdad, ir- me huele muy raro que ciertas universidades estén destacando tanto cuando no tienen la mayor credibilidad académica. ¿Quién revisa cuál es ese rigor, ese filtro de que demuestre que realmente son investigaciones producidas por los estudiantes o por los docentes
y que no es generado por inteligencia artificial o es mandado a hacer. Es demasiado. El número de producción es altísimo. A ver, por partes. Para producir investigación son 3 cosas que te van a ir bien, ¿no? El tamaño de la universidad, porque a mayor tamaño de universidad, más estudiantes, tengo más docentes y dentro de estos docentes tengo más investigadores. Entonces el tamaño importa. Lo siguiente es la antigüedad. No importa. Ok. ¿Por qué? Porque Ya para no hacer existe. investigación tú necesitas tiempo de que un investigador trabaje en el tema, logre los fondos para tener un laboratorio y poder publicar, porque una publicación te demoras 2-3 años. Entonces, Claro. mientras más antigua es la institución, más chance de ser mejor en investigación es. Y lo otro es tu especialización. Hay áreas que publican más rápido que otras. Entonces, ¿por qué es importante este detalle? Porque Perú, hasta hace 10 años o 12, casi no estaba en los rankings internacionales la mayoría de Sí, universidades. claro, puestos Solamente, 400, tradicionalmente, 500. solamente 2 o 3. Sí. Cayetano, Católica, San Marcos. Pero también las universidades que conocemos hoy tienen menos de 30 años. O sea, la mayoría de universidades privadas y muchas públicas son jóvenes. Entonces, Están en pañales, en realidad. Claro, Exactamente. producto de, digamos, de la apertura de Fujimori, ¿no? Que Claro. permitió que abran un montón de universidades. de privadas. hecho, pero ahí hay un punto importante. Mucho de lo que creíamos de universidades que eran buenas y con prestigio, cuando empezaron a salir los rankings internacionales, como no los mirábamos y no nos importaban demasiado porque siempre estaban las tradicionales, no había mucho problema. Pero ahora que las universidades jóvenes, públicas y privadas, han empezado a producir, las tradicionales han empezado a desplazar. ¿Por qué? Porque no investigaban. Exacto. ¿Y qué tan cierto es eso de que hay granjas de publicaciones? Porque ahí en comentarios ponen, por ejemplo... Fabricio Milla, ¿no? Ujú. ¿Por qué no hablan de la mafia de las revistas de investigación? Como el caso de Oxford Amén. Publishing House. Y arriba Tripping Around, que siempre está conectado con nosotros, pone, pero la UCB y otras de ese tipo están metidas también en granjas de publicaciones truchas para subir sus puntajes en los rankings. Sí, Que va por ahí lo que yo mencionaba. sí, no. De hecho, con José Miguel trabajamos en el descubrimiento de la granja científicos Bamba. Y hace poco, hace 2 o 3 semanas, salió un ranking que le llamamos el ranking de la deshonra o la vergüenza, porque en este ranking de universidades a nivel mundial sacó a las 2.000 universidades con mayor producción científica. Lo bueno que hay 5 universidades dentro de esas 2.000 del mundo, pero las ordenaron en función de malas prácticas. Evaluaron 3 malas prácticas. Como el ranking negativo. Ahí, Claro, ahí está. Claro, como el ranking de malas prácticas. Primer lugar, Entonces- Indonesia. Entonces, en ese ranking de malas prácticas habían 3 indicadores. Uno, porcentaje de publicación en revistas que fueron expulsadas por malas prácticas, estas que están vinculadas con las granjas de artículos. El segundo es retractaciones, es decir, cuando se detecta que el artículo que publicaste tuvo una mala práctica, plagio, invención, uso de inteligencia artificial, manipulación de datos, cualquier cosa, entonces ahí retiran eso. Y la tercera es autocitación, cuando tú te citas demasiado a ti mismo, ¿no? O sea, hay porcentajes válidos, pero cuando eres demasiado ya te... Entonces, en ese ranking ordenaron a las 5 universidades peruanas que entraron. ¿Cuáles son las 5 universidades que más producen que entraron en cantidad? Entra Cayetano, Católica, San Marcos, Científica del Sur y Vallejo. Entonces, aquí hay un punto importante. ¿Quién, perdón? Vallejo. Vallejo. O sea, Vallejo en los últimos años ha venido creciendo en producción científica y produce. Ahora, lo malo y lo que sale allí es que dentro del ranking, Del anti-ranking, del digamos. anti-ranking, Cuando tienes que ordenarlo en qué. en este caso está por el número de publicaciones en estas revistas que votan. Truchas, digamos. Me Truchas, parece sí. importante Las revistas truchas. mencionar que los países que salen ahí son India e Indonesia, que tienen una densidad poblacional mucho mayor a la que tenemos en Perú. Entonces, Claro, pero acá la data es justo donde dice la D, en Ahí la La parte D. derecha. Claro. Lo que importa es la D, Por que es eso. el grupo de revistas que fueron delisted o sacadas de la base O de sea, datos ahí- por malas prácticas. Pues, a eso voy. 17.700. No, la es cantidad que tienen 17%. otros países con Ah, mucha el más 17% de revistas, el de 17% de los publicaciones de la Vallejo son en revistas truchas. Sí. Ya. Es decir, primer lugar, para que la gente lo entienda, en el mundo, En tercer lugar. Indonesia. Está, no, Indonesia. Está en el podio. por eso pues, te digo, está en el en podio. primer lugar, Indonesia. Segundo lugar, India.
Y tercer lugar, Universidad César Vallejo, Perú. Mira, Triple Ya Neurón sabe, pone ahí. claro. Recuerden que la César Vallejo tenía más tesis que San Marcos, lo que le daba una aproximada de publicaciones de 1 a 2 tesis al día, lo que es totalmente ilógico. No tan ilógico Pedro por Castillo tenía tamaño. su tesis también, Claro. Es que Claro, viejo. ahí hay un punto, o sea, y por eso les digo que el tamaño importa. Tú ¿Puedes tienes... decirlo mirando la cámara otra vez? Sí, el tamaño importa. En investigación, en investigación No, no hay que para moverse bien, producir rankings, el tamaño importa. Y por eso también tenemos en el otro rankings que las universidades pequeñas no logran figurar porque tu capacidad de producción es pequeña. No, claro. ¿Por qué? Por ejemplo, la Universidad de Sao Paulo, que tiene más de 300.000 alumnos, esa universidad publica más que todo el Perú en su conjunto, para darnos una idea. Entonces, es natural que las universidades grandes produzcan más. Eso está pasando y por eso también es que UCB está en este ranking donde están solo las 5 peruanas que más producen. Entonces, igual, si yo le quitara No me ese... interrumpa. ¿Y por qué acá vemos también Pontificia Universidad Católica del Perú? Ese es el de retractaciones. O sea, también. en Latinoamérica, la quinta universidad con más retractaciones es católica. Y eso tiene que ver con lo que se había descubierto de la granja de artículos. Uno de los principales vendedores fue estudiante de posgrado de católica. Y él ponía afiliación católica. Ajá. Entonces, ya le han empezado a votar los artículos y por eso ponen a católica en ese ranking. O sea, en este caso, entonces tú estás hablando de cantidad. El ranking que estamos viendo, o el ranking que publica el SUNEDU, tiene mucho que ver con la cantidad y no con la calidad. Todos los rankings, para entrar o para poder medir, importa la cantidad. O sea, Más que la calidad. No, espérate, ahí vamos por partes. O sea, primero es cantidad porque en función de cantidad tú sopesas los indicadores. Claro. El problema está, dependiendo del tipo de ranking del mundo, si tenemos indicadores que son tamaño dependientes o tamaño independientes. ¿Qué le llamo tamaño dependiente? Es decir, si veo número total de cosas, pues evidentemente, si soy más grande, tengo mayor cantidad. Pero en otros casos trabajan el porcentaje. Por ejemplo, en ese ranking que vimos, lo que medían era el porcentaje de artículos con malas prácticas. No importaba si publicaba 1.000.000 o 1.000. Claro, es por porcentaje. Es tu Estás porcentaje. hablando del de la SUNEDU. No, el de No, la no. SUNEDU no sé porque no han puesto los indicadores, no puedo saber. Claro, SUNEDU te lanza y te dice, aquí están así, y acá Claro. ha subido, pero no te explica el por qué. Y cuando tú Ajá. buscas la justificación, te das cuenta que esas universidades que han crecido mucho son las que aparecen en retractadas. Pues. Entonces, ¿qué te hace suponer? De alguna manera que se ha valorado bastante en ese ranking el tema de publicaciones de Por eso, o sea, investigaciones ahí científicas. lo que uno puede inferir es que en el ranking de la SUNEDU solo se está valorando la cantidad, no importa si sean truchas o no las investigaciones. ¿Algo así o no? Por partes. Ya. Primero de que los 3 rankings previos de SUNEDU hubo un informe con los indicadores, entonces uno podía entender, esta posición es por esto. Esta vez SUNEDU ha sacado el listado, pero no nos ha puesto qué indicadores. Entonces, ¿Y el ahorita- año pasado sí puso los indicadores? El año pasado debió salir este ranking, se han demorado un año. Ah, en ya. sacar. No, pero digamos, el ranking anterior El- sí el- tenía indicadores. Claro, todos los demás no era una lista, sino era un informe de Ya. 100 O sea, páginas. podemos entonces deducir que la SUNEDU no quiere que sepas cómo ha elaborado el ranking. No creo porque están obligados a publicar el informe. Esta Se señora están está obligada a demorando. muchas ¿Por cosas, qué? ¿no? Yo no lo sé. Pero se están demorando. Bueno, fácil deducirlo, en verdad. Ayer estuvo aquí sentado Álvarez Rodríguez, que como sabemos ha sido parte del directorio de la César Vallejo, y le preguntábamos si consideraba que era una buena universidad. Y él recalcaba el hecho de que esta universidad le ha dado la oportunidad a muchas familias de mandar por primera vez a un miembro de la familia para que tenga estudios superiores. Sin embargo, me parece que si bien hay muchos esfuerzos por aparecer en nuestros rankings y publicar un montón de artículos científicos, la calidad académica que se está brindando no es real, ¿no? Hay una canción de Los Prisioneros que es El baile de los que sobran. Y desgraciadamente hay muchas empresas que no contratan gente de la César Vallejo porque no consideran que son profesionales cualificados. Ahí hay un depende y tiene que ver con que, por ejemplo, una de las quejas tiene que ver con qué buena calidad de docentes tienen o no. Y eso va a depender si estás en Lima o en provincia. En varias regiones, y pasa muchos con colegas que conozco que terminan su doctorado fuera, regresan a Perú, no logran una plaza en una universidad tradicional en Lima o en pública en provincia, y la única pública que tienes en provincia son las 3 grandes, UPN, UTP o UCB.
Y de hecho, mucha de la producción de calidad que producen ellos viene de estos peruanos retornados que entran a esas universidades. Ah, Entonces, tampoco es un tema de que todo es malo, no, hay de todo. Y el problema es la diversidad y cantidad. Entonces, también satanizar cuando hay buenos profesionales que son parte. Conozco muy buenos profesionales de la César Vallejo, pero sí, o sea, mi impresión es que muchas veces les avergüenza decir que salen de ahí. Sí, Hay por mucho supuesto. estigma. Es Hay que mucho claro, estigma. todo también viene con este cambio de paradigma, porque, bueno, como yo siempre he comentado, ¿no? Mis dos padres lograron hacer un salto de calidad gracias a la educación pública. Y a mí me dieron la oportunidad de ir a una universidad privada y dentro de todo, conversando con un amigo, el buen librero, que es un youtuber cultural, decía, ¿no? La gente ha instaurado eso en la cabeza de que estudiar ahora es como tu nuevo título nobiliario, ¿no? Antes eran condes, antes eran duques y ahora tengo esto. Y el cartón finalmente puede ser, obviamente, algo para romper la dinámica de la pobreza, pero ya se volvió tanto un negocio, ya se volvió tanto este tema de fábrica de chorizos, de Que se universidades, desvirtúa. que se ha desvirtuado lo que era inicialmente un proceso de, no sé, pues, ¿no? Democratización del conocimiento. Entonces, es parte, no sé si decir solamente la Vallejo, las peruanas y demás, y el aparato del Estado que recompensa a este tipo de personal que ha entrado dentro de las tesis, las maestrías y los doctorados, que hace que todo genere una crisis de la educación a pesar de que son grandes conglomerados universitarios. Es que todo, volvemos al primer punto del Congreso. La mejor forma de mejorar la educación peruana es levantando el nivel de la pública. Porque si la pública es de alta calidad, la privada No tiene necesitas. que ser mejor, Claro. si no, no vas a tener estudiantes. Entonces, tú lo que deberías hacer es invertir más en la universidad pública, aumentar las plazas de la universidad pública, porque ¿por qué tengo una privada que tiene que haber en determinados lugares o tiene tanto volumen? ¿Por qué? Porque allí no hay huelgas, porque el estudiante avanza rápido, Exacto, porque eso. termina en el tiempo. porque quiero sacar mi título y no me demoro 3 años por los trámites de la Yo tengo universidad. amigos que son 6, 7 años mayor que yo, que ya estaba en la universidad cuando yo estaba en cuarto, quinto secundaria, y yo he egresado de la universidad, estudié en una universidad privada, y ellos seguían cruzando porque me decía, tipo, no se abrieron salones este año, este ciclo, hay huelgas, no hay profesores. Y, o sea, mis papás también son producto de la educación pública y me cuentan que, o sea, me contaban cómo eran las circunstancias que tenían que vivir, y 30, 40 años más tarde, las cosas no evolucionan, sigue igual o hasta peor. La bebé se tuvo que venir de Arequipa para estudiar porque La allá bebé las tuvo, universidades andan en huelga. Claro. O sea, yo tuve la suerte de estudiar en San Marcos medicina y por suerte no tuvimos huelga esos 7 años. Ese milagro, ¿cómo así? Por suerte, porque 2 años después Eso empezaron no es las suerte, huelgas. Eso es milagro. ¿verdad? Claro, pero eso es parte del problema. O sea, los estudiantes de la universidad pública son buenos por el nivel de filtración y selección con el que llegan. O sea, así tú no les enseñas nada, son buenos muchachos y van a Claro. aprender solos muchas veces. Entonces, parte del problema de la pública es cómo reforzamos la calidad de la enseñanza. Entonces, si quiero cambiar el sistema universitario, tenemos que reforzar la universidad pública. Mayor calidad, Eso es mejores una buena. condiciones. Mayor presupuesto. Sí, O sea, tengo pero, amigos de pero San Marcos que todo el tiempo se la mandaban vendiendo rifas y cosas para poder pagarse, no sé, los mentiras de laboratorio. tal cual, o sea, nosotros teníamos que, en vacaciones de verano, hacíamos chanchita y tal para poder arreglar los salones, comprar las sillas y comprar los instrumentos para nuestras prácticas de fisiología, cosa que no ha cambiado tanto. Mi mamá es de la Villarreal y me cuenta que tipo, a veces se turnaban para limpiar los baños entre la gente de la Facultad de Educación. No, las universidades nacionales claramente necesitan eso, Chancha presupuesto, para el papel mayor apoyo, higiénico. pero no, la decisión del Congreso es, creo, más universidades. Si no hay presupuesto para las nacionales que ya están funcionando y que tienen algo de buen nivel, ¿por qué apostar por esta creación? Hay el dictamen de estos congresistas, la justificación, y le llamo los nombres de estas nuevas universidades. No, sí. Es que la Era educación cualquier cosa. la Hay una que se educación llama transforma en un negocio. IAFINES. ¿Cómo? Hay Y una afines, universidad que sí. se llama de Ciencias, Espérate, yo las Humanidades apunté acá, yo y las apunté Afines. Y afines, pues ya cuando te mandas Mira, con yo ese... las apunté parecido. acá. Todas Ciencias tienen. Ocultas y Afines, o sea... Dice Universidad Nacional de Ciencia, Tecnología, Humanidades y Afines de Huaycán. Eso tiene, parece Ese es un- algo de Howard. ¿no? Algo de Claro. Harry Potter, cuando pociones, Sí, más, claro. algo así, ¿no? Spectrus corruptus. Ahí está. Claro, tal No, cual. y además se juega La pues, expectativa. con la expectativa de los chicos, ¿no? Claro. Porque claro, si tú vives en un lugar y te dicen te voy a poner una universidad para que no tengas que irte hasta Lima o hasta la capital
del departamento donde estás, aplaudes, pues, no voy a tener una universidad aquí, voy a poder Exacto. estudiar aquí. Pero es irreal, porque, por No, ya ejemplo, sé que es irreal, pero han digamos- creado facultades de medicina en casi todas las provincias que ni siquiera tienen un hospital. Es Claro. Entonces, ¿cómo creo facultades sin las condiciones? Es mucho más fácil potenciar a la pública, más aún hoy, donde tenemos educación virtual. Entonces, yo puedo potenciar a las universidades públicas de aquí que tengan su filial y aparte genero movilidad estudiantil y académica. Es decir, puede ser que yo tenga 2 o 3 años en mi filial en Puno y los siguientes ya vengo a Lima y tengo a los docentes rotando. Entonces, mejoro el sistema. Desde tu perspectiva, ¿cómo se podría evitar otro caso Telesub? O sea, el problema que tenemos actualmente es congresal de qué permiten y qué no permiten. O sea, hemos tenido retrocesos en la reforma y, claro, avanzamos un poco y retrocedemos otro más. Para mí, yo insisto, la mejor forma de cambiar la educación universitaria es reforzando la pública, porque haciéndola muy fuerte, todas las privadas tienen que ofrecer algo mejor nivel que mejor, ellos. claro. Pero si más bien lo que está pasando ahorita en el Congreso es, creo universidades públicas chiquitas, le quito presupuesto a la pública, no la dejo crecer, hago que los docentes sean eternos porque ya no tienen edad de jubilación, entonces no hago recambio generacional. Lo que estoy haciendo es bajarle el nivel a la pública y, por tanto, la privada no tiene, la de mala calidad no tiene por qué esforzarse mucho para poder captar claro. alumnos. O sea, y digamos ya para ir cerrando, regresando un poco al ranking. Cerrando esas universidades, en realidad. Pero bueno. O sea, este ranking hay que mirarlo, digamos, con malos ojos, de alguna manera. O sospecha, por lo menos. Sospecho, o sea, porque si te das cuenta, hay otra cosa que me llama la atención, ¿no? Han separado públicas de privadas. Primera vez que veo que nos separan Eso así. también. Ya no están Ajá. todos en... Antes era un solo ranking. Un solo ranking, Que, 100%. que en verdad es lo más lógico. Permíteme pensar mal, pero si lo separas y solo pones privadas, quizás cuando subes ya se nota, si la juntas se nota menos esa subida, si la separas se nota mucho más la subida. O sea, claro. en los rankings hay un juego, ¿no? Mientras más diversidad de opciones tengas, todas pueden decir soy buena en algo. Claro. Entonces, al separarlo, tienes contentos a todo el mundo porque yo soy primera en Top públicas, 10. primera en tal, primera Claro, en mi la ciudad, foto, primera ¿no? en tal. Es la Entonces, foto. todos tienen una foto Es bonita. la foto, ¿no? Claro, es la foto lo que están buscando. Ujú. Nuevamente, el figuratismo. No, pero es que además, aparte del figuratismo, te están engañando, manjas. En el fondo te están engañando. Porque te están poniendo una foto que no es real. Que no es real. Habría que ver los indicadores para saber Ya. qué indicador han puesto y a partir de eso analizar si está bien configurado o no. Pero Pero ahí vamos a encontrar Pero es que varias sorpresas, ¿o no? en realidad o sea, a mí no me sorprende mucho de los datos si es basada en publicaciones, o sea, porque hay crecimiento de varias y lo que va a pasar en la evolución, tanto en este ranking SUNEDU como en los rankings mundiales, es que tú vas a ver que muchas universidades jóvenes empiezan a entrar y las tradicionales no entran. Ya, Eso, pero, claro. pero eso es por un tema de falta de investigación. Entre otras cosas. Claro. Pero no necesariamente de calidad de investigación. No, también. O sea, si vemos indicadores de calidad y ponemos indicadores de cuán citados son algunas universidades contra otras, te vas a sorprender de cómo es el sistema. Entonces, Ya, mucho bueno, de lo que esperaremos entonces los mucho de lo que indicadores, ¿no? pensamos que eran las tops, cuando empiezan a salir los rankings, no están. Entonces, la primera punta, la primero que van a decir es, estos nunca sirvieron. Pero antes, cuando tú estabas, sí eran buenos. Exacto. O también decir como la universidad lo hace el alumno. Claro, claro. Ay, tremendo todo esto, a verlo con pinzas, pero lo más importante, ya hay investigación que se ha hecho acá en el Perú, en medios periodísticos, donde se demuestra la producción de investigaciones científicas a través de granjas, donde se confirmaba además qué docentes Ya, movían pero dilo, chats. pues, yo hice la investigación. No, eso él, o sea, pero- Ha habido investigaciones, ¿no? Ha habido- pero, por ejemplo, Hubo un periodista que del investigó por ahí. periodismo. Pero de lo que, dilo, pues, de lo yo que sacamos, investigué. de lo que sacamos allí y luego el Congreso investigó, por ejemplo, Eso es importante. no salió, todavía no se pudo publicar ese reporte, pero en el informe del Congreso, que luego cambiaron de comisión y lo ocultaron, la granja más grande estaba en San Marcos. Movía 7 millones de soles en cuentas en 3 años, donde otros 60 investigadores le depositaban plata para ¿Se sabe publicar. principalmente qué facultad? Educación. Educación.
7 millones Qué bestia, de qué soles bestia. movían para pagar una cuenta y que curiosamente esa persona que estaba en la cuenta siempre aparecía como coautor de esas investigaciones. Claro, entonces, como conclusión, sobre todo a los papás que tienen chicos que van a empezar a la universidad, Mándenlos afuera. no miren este ranking Mándenlos a Europa. como una Biblia para poder decidir a qué universidad vas, ¿no? En general, cuando tú decides a qué universidad ir, tienes que ver la universidad y el programa académico. Porque hay universidades que son muy buenas en unos programas y hay otras que son buenas en otros programas Y académicos. fuera de todo eso lo digo porque yo lo he vivido, Sí, no. yo vengo de Tumbes y a algunos no nos toca decidir. Es decir, no, lo que tenemos, claro. yo tuve que salir de Tumbes, estudiar a Piura, que era lo más cercano, para estudiar comunicación, porque no había una facultad de comunicación. Hoy lo mismo, en Tumbes todavía hay una sola universidad nacional, tienes 2 privadas que no te dan la opción de varias facultades y te toca eso, elegir de lo que te dan. claro. Y Esa esa parte es es otra verdad. limitación. Y del otro lado, ya viendo el tema que es un negocio, y lo es, y el Por negocio supuesto. se prioriza por sobre todas las cosas, yo, estudiando en el Colegio de la Inmaculada, en quinto de secundaria, Ya empezó ya. ya tenía ingreso asegurado a 3 universidades. Y era parte de la Científica del Sur, ya prácticamente tenía que simplemente acercarme y firmar para ser parte del UPC, porque a ese grupo, que es un grupo, digamos, económicamente solvente, puedes asegurar pues, ¿no? un bono grande. Entonces, yo sin tener ningún mérito académico, y era parte De un 3 grupo universidades. claro. Claro. Sí, Ahora he sido es- terriblemente bruto y mal estudiante como yo siempre he sido en mi vida. ¿no? ¿Tú? Entonces, sí, No, claro. Y ahora es alumno superculto y todo destacado y eso. va a hacer charlas a la Cato. No, con nuestro no, amigo no. Alex Huerta, que estuvo Alex acá Huerta. también hace poco, un par de días. Entonces, eso también me llama mucho la atención y me da mucha pena, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no? Yo no debería haber estudiado en la universidad. ¿no? O sea, no deberías haber ingresado. No, jamás. Es más, yo entré a la universidad ni siquiera por tercio, yo entré en primera opción, que eran solamente los colegios pitucos, que tenían un examen solamente para ellos, que era diferente al examen general, ¿no? ¿Qué Yo- universidad yo estabas? di mi examen de ¿En qué ingreso, universidad ¿eh? estabas? La católica. Ah, ok. Sí. Yo sí di mi examen de ingreso. ¿Sí? Ese, claro. Y como Igual, antes. igual, yo Como también O tuve sea, que yo viajar síndrome a del Piura síndrome del para impostor poder estudiar. todos los días desde que estoy acá y digo que soy de la católica. Bueno, no me Claro. pasaron. Además, dabas tu examen y de ahí tenías que ir a la universidad A esperar. en una cosa que iban poniendo los resultados ahí. Y además, Claro. rogar que el lápiz 2B haya pintado bien para que Sí, te no, contabilicen, pero que era en otras así épocas, antes. otras épocas. Claro, en papiro. Sí, Percy, te agradecemos un montón por haber estado, nos has ayudado muchísimo a entender Claro. esto de Y los regresarás cuando salgan los indicadores. rankings, para De todas explicar que maneras. todo. Claro, claro. Te Muchas gracias por agradecemos venir. un Listo, montón. gracias. ¿Ah? Muchas gracias, Percy, por haber estado con nosotros. Ya los vimos mentir